Entonces empezamos, estimados estudiantes, con la clase del día de hoy. El tema es materiales conductores y aislantes. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes diferencien entre materiales. ¿Cuándo tenemos un material que es conductor y cuándo o cuáles son los materiales que son aislantes? Observa la siguiente imagen y luego comenta. Ya vamos a observar la siguiente imagen. ¿Qué observamos ahí? A ver, ¿quién me dice qué está observando ahí? Cosas metálicas. Unos alambres metálicos. Ya, unos alambres metálicos. Ya, ¿quién más? Son cables Cables eléctricos. eléctricos. Ya, cables eléctricos. Nosotros los observamos en nuestro medio, ¿no? Sí. Sí, listen. Ya, nosotros sí los hemos observado en nuestro medio. Ayúdenme, por favor, apagando el micrófono un ratito, ya. Sí los hemos observado en nuestro medio, algunos, qué sé yo, los hemos podido, ¿cómo es? Manipular, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Estos cables, ¿para qué creen que sirven? ¿Para qué creen que sirven estos cables? Ya Para dije la luz eléctricos. eléctrica. Ya, Para hacer instalaciones eléctricas. para hacer conexiones eléctricas, ¿verdad? Es decir, para poder nosotros, para que estos cables puedan transportar electricidad, ¿sí? Para eso sirven estos cables de aquí. ¿Y por qué creen que están cubiertos por un plastiquito encima y no están así tal como están aquí? Se ve claramente que son de cobre. Si los observan, claramente se ve que son de cobre. ¿Por qué creen que están esos cablecitos cubiertos por un plástico encima? ¿Será que cumple una función ese plástico encima? ¿O le pondrán de adrede ese plástico? Para que no pase corriente, Sí, para licenciada. proteger los cables. Ya, ese cable, ese plastiquito entonces de ahí que está encima permite, ¿no es cierto?, que la electricidad que está circulando por este alambre no, no pase, ¿sí? Para evitar alguna desgracia, ¿no es cierto? Porque nos puede causar alguna desgracia que estos cables estén pelados nomás así porque sí, ¿verdad? Ya, entonces, los cables, estos de aquí son cables eléctricos y se fabrican con cobre. Debido a que este metal es un buen conductor de electricidad y están envueltos con un plástico resistente y flexible que funciona como aislante, ¿sí? Es decir, este aislante no permite el paso de la electricidad. De esta manera, la electricidad puede pasar fácilmente a través del cable sin causar daño al usuario. Ya, entonces para eso ha sido este cablecito de aquí, para que no cause ningún daño a las personas que lo manipulan. Obviamente si están ya conectados a la electricidad, porque así nomás, pues obviamente no nos va a causar ningún daño. ¿Qué pasaría si nosotros topamos este cablecito que está conectado y está, por decir, no tiene el cubrimiento del plástico? ¿Qué pasaría? Nos coge la corriente. Nos coge la corriente, ¿no es cierto? Es decir, nos puede dar, dependiendo obviamente el cable, dependiendo del voltaje, nos puede dar una descarga eléctrica que incluso puede llegar a ser mortal. Y si no es mortal, puede dañar alguna extremidad de nuestro cuerpo. Hay casos que han pasado de estos, ¿no es cierto? Ya, existen algunos materiales como los metales que tienen la propiedad de permitir el movimiento de cargas eléctricas. En el momento que estamos hablando de la electricidad, ya estamos hablando del movimiento de cargas eléctricas y por ello reciben el nombre de conductores eléctricos. Ya, es decir, aquellos metales o aquellos materiales que permiten el movimiento de cargas eléctricas reciben el nombre de conductores eléctricos.
En cambio hay otros como el vidrio, el plástico, la seda, la madera, ¿ya? En cambio estos impiden el movimiento de cargas eléctricas a través de ellos y por eso reciben el nombre de aisladores o aislantes eléctricos, ¿sí? Entonces aquí lo que nos dicen sí, que hay materiales que permiten fácilmente el movimiento de las cargas eléctricas, mientras hay otros materiales que se oponen al movimiento de las cargas eléctricas. Para ello, entonces, vamos a ver en sí cuáles son los conductores y cuáles son los aislantes. Ya, para no leer solo yo, me va a ayudar alguien a leer. ¿Qué nos dicen los conductores eléctricos? A ver, alguien que lea, por favor. ¿Sí alcanzan a ver ahí? ¿O le hago más grandecito? Ya, ahí. ¿Qué nos dicen los conductores eléctricos? A ver. Cualquiera, por favor, puede leer. Los materiales que permiten que la electricidad pase a través de ellos fácilmente se denominan conductores eléctricos. Entre los ejemplos, estos materiales incluyen muchos metales como el hierro, el acero, el cobre y el aluminio. Los objetos eléctricos utilizan piezas de metal para conducir la electricidad, como los hilos de cobre dentro de los cables. Dentro de los cables eléctricos, sí. Dentro de los cables eléctricos, las pastillas de metal en los enchufes y los filamentos del cable metálico de las bombillas eléctricas. En un circuito eléctrico simple se utiliza un cable de cobre. No me mueva mucho. Ya No me esperen mueva, para hacerlo más grandecito. no me mueva. A ver, en un circuito eléctrico simple se utiliza un cable de cobre para llevar la electricidad de la fuente de energía, como por ejemplo una batería, a un componente eléctrico, como una lámpara, un motor o un timbre. El carbón es un conductor eléctrico, aunque no es un metal. El agua también conduce electricidad, razón por la cual los objetos eléctricos no se deben utilizar cerca del agua. Ya, muy bien. Entonces nos habla de los conductores eléctricos. Entonces los conductores eléctricos permiten que la electricidad pase fácilmente a través de ellos, ¿no es cierto? Como por ejemplo nos habla de algunos metales como el hierro, yo aquí por aquí he puesto algunos, el acero, el cobre, el aluminio. Ustedes pueden hacer la práctica con un pedacito de aluminio, lo pueden conectar a una pila de extremo a extremo y me cuentan qué es lo que pasa. Sí, eso lo pueden hacer con un papel aluminio. Miren que estos de aquí son materiales conductores de electricidad, pero en sí la mayoría que nosotros hemos visto que se utiliza es el cobre, ¿verdad? El cobre es el que en su mayoría se utiliza para poder, digamos, transportar lo que es la electricidad. Los objetos eléctricos utilizan piezas de metal para conducir la electricidad, como hilos de cobre dentro de los cables eléctricos. Así es. Dentro de los cables, pues tenemos los hilos de cobre, lo que les decía, en nuestra casa podemos darnos cuenta, a veces en un cable que tengamos por ahí, cuando se hacen las conexiones incluso, ahí nos podemos dar cuenta que dentro de los cables, lo que hay dentro de los cables de ese plastiquito es un hilo de cobre, ¿verdad? El más frecuente que sabemos encontrar. También nos habla de las patillas de metal en los enchufes. Ya ustedes saben que en los enchufes tienen unas patitas de metal. Eso también en los cargadores podemos darnos cuenta también. Y los filamentos de cable metálico en las bombillas eléctricas. En un circuito eléctrico, ya sabemos en un circuito eléctrico, vamos a ver si avanzamos a ver el circuito eléctrico que tiene una fuente de voltaje, los conductores que vienen a ser los cables y una resistencia que puede ser un foco, por ejemplo, aquí nos dice una lámpara. En un circuito eléctrico se utiliza un cable de cobre para llevar la electricidad desde la fuente de energía. Una fuente de energía, como les decía, es donde está el voltaje, en este caso, por ejemplo, una batería.
Y esta energía la llevamos a través de un cable. ¿Y a dónde la llevamos? Por ejemplo, a prender una pequeña bombilla, en un caso de una batería. A prender una bombilla, aquí nos dice una lámpara, un motor, bueno, ya dependiendo el tamaño de la batería, porque sabemos que tenemos baterías que van desde, por ejemplo, una pila de un reloj hasta una batería, qué sé yo, de un carro. Tenemos un sinnúmero de baterías con diferente voltaje, ¿no es cierto? El carbono es un conductor eléctrico. No solamente aquí los metales vienen a ser conductores eléctricos, sino que también nos dice que el carbono también es un conductor eléctrico, aunque no es un metal. Incluso el agua también conduce la electricidad. ¿Por qué a una persona le puede dar una descarga eléctrica? Es porque también es un conductor de electricidad, porque nuestro cuerpo está compuesto en su mayoría por agua. ¿Sí? Bueno, agua alcanizada, ¿cómo es agua alcanizada? ¿Verdad? Entonces, esta también es conductora de electricidad. Por eso es que a nosotros nos coge la corriente, porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo agua y el agua es un conductor de electricidad. También nos dice razón por la cual los objetos eléctricos no se deben utilizar cerca del agua. Prohibido eso, ¿sí? De utilizar objetos eléctricos. Por ejemplo, las mujeres, plancharnos el cabello, qué sé yo, estando, como decimos, mojadas, así, bañadas recién. Tenemos que esperar, secarnos bien, porque es peligroso que por ahí haya alguna fallita en la plancha o qué sé yo y nos pueda dar alguna descarga. Hay mujeres que se han muerto con estas descargas así. Ya, entonces, ¿alguna pregunta está ahí de los conductores de electricidad? Conductores No, listen. permiten que la electricidad pase fácilmente a través de ellos, ¿ya? Ese es un conductor. ¿Qué viene a ser un aislante? Alguien, por favor, que desea leer un aislante. ¿Qué vendría a ser? Si el conductor permite fácilmente el paso de la electricidad, ¿qué sería un aislante? ¿Permite también pasar fácilmente o se opondrá? Los aislantes eléctricos, los materiales que no permiten el paso de la electricidad son llamados aislantes eléctricos. Algunos ejemplos de estos materiales son el plástico, el caucho, la madera, el vidrio. El aire es también un aislante. La mayoría de los objetos eléctricos se fabrican utilizando aislantes para hacerlos seguros. Los enchufes, por ejemplo, están dentro del recubrimiento del plástico. Los cables eléctricos están envueltos en plástico, que es flexible además de aislante. Los cables de cobre de los circuitos eléctricos siempre están recubiertos de plástico, lo que evita que la electricidad escape del circuito. Ya, muy bien. Entonces los aislantes eléctricos, en cambio, se oponen al paso de la electricidad. Pero mucho cuidado con esto, ya no porque es un aislante, ya estoy confiadísima, porque aquí también ya viene la parte del voltaje. ¿Sí? Viene la parte del voltaje. Hay cables, un ejemplo, que venga un voltaje de un medidor de, pongámosle de 2, no el normal que es de 120, el de 210. 210, ya, y que nosotros le conectemos, qué sé yo, un foco directo de ahí, qué sé yo, el cable, dependiendo del grosor del cable también, porque si conectamos un cable finito, este cable no va a soportar, el cable se puede incluso hasta llegar a incendiar, no le va a soportar la resistencia, el plástico no le puede llegar como les decía, a resistir. El cable se puede empezar a calentar hasta que se puede quemar, ¿sí? Se puede incendiar. Entonces, mucho ojo aquí también. Son obviamente aislantes, pero mucho cuidado con la fuente de energía, que viene a ser el voltaje, ¿ya? Para poder utilizar estos cables, por ejemplo, si viene de 210 el voltaje, pues la resistencia del cable tiene que ser mayor, ¿sí? Más grueso el plástico, etcétera. Más grueso el cable, sobre todo los hombrecitos que trabajan en electricidad,
están más al tanto de esto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los materiales que se oponen al paso de la electricidad? El plástico. Por eso es que el plástico se utiliza en los cables, en los cargadores. El caucho, la madera, el vidrio. Y nos habla también que el aire también es un aislante, pero como les decía, dependiendo del voltaje. Porque, por ejemplo, un rayo, ¿a través de qué, digamos, material creen que se transporta? A través del aire, ¿ya? Pero es porque estos rayos ya son una fuente de energía, un voltaje demasiado grande, ¿sí? Por eso dice que el aire, cuando el voltaje es demasiado grande, demasiado alto el voltaje, el aire ya se vuelve también en un conductor, ¿ya? Pero en sí el aire también nos dice que es un aislante. Pero si el voltaje ya es demasiado alto, demasiado grande, ya se rompe pues esta cortina de aislante y se vuelve un conductor. La mayoría de los objetos eléctricos se fabrican utilizando aislantes para los seguros, obviamente. Tenemos los cables, tenemos las pinzas, las pinzas que utilizan los electricistas. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos un playo. Un playo es para trabajar en electricidad, por eso está recubierto también de un plástico. Si se han dado cuenta que en el playo tenemos un plastiquito que le está cubriendo ahí, un playo es una herramienta de un electricista. Todos más claro, las herramientas de los electricistas están recubiertos por un plástico. Ya esto para evitar algún tipo de descarga de algún accidente. Y también nos dice que este plástico evita que la electricidad escape del circuito. ¿Ya? Hasta ahí con respecto a los aislantes. Entonces los aislantes no permiten el paso de la electricidad. Tendrán en cuenta eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Licen. Ninguna, Lisa. Ya, alguien que quiera reforzar con base a su experiencia, recordemos que no hay mejor maestro que la experiencia. Alguien que tal vez ya tenga experiencia con esto de la electricidad para que nos refuerce un poquito acerca de los aislantes eléctricos. ¿Algún compañero? ¿Algún compañero que quiera aquí argumentar tal vez algo? ¿Ya? Bueno, entonces, dígame. Nada, Lisa, no, para el compañero Jorge Ortiz creo que es eléctrico. Jorge Ortiz. Don Jorge Ortiz. José Ortiz. José Ortiz. A ver, don José Ortiz. A ver, don José Ortiz, yo le pregunto, a ver, ¿qué pasa lo que les decía? Si conectamos un cable de esos blancos así normales, a una fuente de 210 voltios, ¿qué pasará con este cable? ¿Qué sé yo? Conecto un foco aunque sea. Licenciado, una cosa. Por ejemplo, yo un día conecté, bueno, yo no sé mucho de electricidad, ¿no? Conecté una ducha eléctrica así con unos cables normales. La ducha eléctrica necesita mayor electricidad, creo unos cables más gruesos. Creo que ese tipo de cables también creo. Hay unos cables Número número 12. 12, número 10, número 8, algo así. Yo en un momento me di cuenta que estaban, pero quemados esos cables. No creo que le aguantaron, como usted dijo, mucha potencia, mucha fuerza de electricidad. Ya, exactamente, ¿no es cierto? No sé si usted se dio cuenta que el cable empezó a calentarse, ¿no es cierto? A calentarse y debido a que es como del material de plástico, como que se vuelve un poco como, como muy flexible, muy como tipo aguadito, algo así, se vuelve el cable. Sí, se quema, se quema. Y creo que por eso también hay incendios, creo. Exactamente. Por eso les decía, jóvenes,
el plástico viene a ser un aislante, pero les decía, mucho ojo ya con el voltaje, o sea, con el potencial eléctrico. Mucho ojo, porque hay cables, como les digo, diseñados para tal o tales electrodomésticos, pienso yo que es así, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo una extensión para un foco que una extensión para una ducha, ¿verdad? Sí, vienen, Claro, Lizzy, y aparte hay unos breakers también que también eso también es para la potencia también creo. Para cada cosa hay un breaker, Exactamente. una caja de breakers creo. Ya, Compañero, viene pasó con así, numeración los cables para la instalación eléctrica. ya, entonces, y eso es lo que les digo, o sea, debe haber algún, por ejemplo, a mí se me ocurre, el cable 10 le resiste hasta 110 voltios, yo me imagino así, el cable 12 sí le resiste hasta 200 tanto, ¿verdad? O sea, yo me imagino que es, la resistencia pues vendría dependiendo, como les digo, el voltaje, entonces no me puedo confiar, porque ya dijeron que el plástico es un aislante, voy y conecto y no. O sea, mucho cuidado con eso. Claro, son unos aislantes, pero están fabricados y diseñados de acuerdo al potencial que pueden soportar. Como yo les decía también, el aire también es un aislante. Pero ¿por qué creen que caen los rayos? Caen a través del aire, se transportan a través del aire y es un potencial eléctrico que baja a través del aire. Entonces, ¿por qué el aire ya no fue un aislante? Es porque el voltaje ya fue demasiado alto. ¿Sí? ¿Quién sabe el voltaje de un rayo? uh, A ver, ¿quién no puede ahorita mismo consultar? ya le veo. A ver, el voltaje. Uh, Se calcula que cada rayo mide unos 5 kilómetros de longitud. Ya me fui. Póngale en voltios para Ya. tener una idea. Y a ver, 5 kilómetros de longitud por solo 1 centímetro de anchura. Y descarga entre 1000 y 10.000 millones de julios de energía con una corriente de hasta 200.000 amperios y 100 millones de voltios. Wow. Miren, 100 millones de voltios. Ya para que tengan una idea, 100 millones de voltios en nuestra casa. Ya, otra cosa que es que el cuerpo humano, ya dependiendo obviamente la masa, también tiene una resistencia para el voltaje. Recuerden que hay corrientes que el cuerpo sí las puede resistir, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, toqué un cable de una pila, ya buenazo, sí, me cogió el chispazo, el calambrecito, pero no pasó a mayores. Qué sé yo, medio topé el enchufe, me cogió la corriente o prendiendo la licuadora, estaba con las manos mojadas, me cogió el chispacito, ya. Pero hay cables, por ejemplo, que si vienen, qué sé yo, directamente de la red eléctrica y uno se los tope por mala suerte, creo que a uno ahí se queda, ya. También hay voltaje que les digo que el cuerpo humano lo puede resistir, pero hay otro ya más alto que ya no recuerdo exactamente cuánto es el voltaje que podemos resistir. Pero si hay un voltaje que podemos resistir, por ejemplo, qué sé yo, o unos 50 voltios, un ejemplo que podamos resistir, lo pueden consultar también. Y si ya se pasa de ese voltaje, recuerden que nos pueden ocasionar ya daños irreversibles. No sé si vieron es una Miss Universo que está para ahora, una candidata. Ella dice que ha perdido los bracitos y me parece que es una pierna debido a una descarga eléctrica que ha tenido de niña. La pierna y el brazo de 5 años. Ya, entonces ahí nomás dense cuenta que esto de la electricidad no es un juego, no nos podemos confiar, ¿sí? Porque a veces se corre pues que con riesgo e incluso a la muerte. Ya, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con el agua cerca de las fuentes de energía. ¿Ya?
Hasta ahí, estimados estudiantes, con los materiales conductores y aislantes. La actividad que tienen que hacer es diferenciar entre conductores y aislantes de electricidad, que es la primera actividad. Van a poner qué es un conductor y qué es un aislante. Y la segunda actividad, en esos grafiquitos de aquí, no sé si los puedan dibujar o los puedan imprimir. Bueno, ya depende de ustedes. Escribe A si son aislantes y C si son conductores de electricidad. Por ejemplo, el cobre. ¿El cobre es aislante o es conductor? Entonces aquí si es aislante, Doctora, si es conductor C. El oro, el aire, un corcho de madera, la madera, el vidrio, la plata, el aluminio, ujú, el hierro, hule, a ver, dice hule de espuma, hule, los guantes de hule y la cerámica. Ya, ahí tienen que poner ustedes si es un conductor o es un aislante. Ahí está el nombrecito debajo de cada uno, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, listen. no, listen, todo clarito.